Muy buenos días, estimados congresistas. Bienvenidos a la primera sesión del día de hoy. Corresponde la sesión plenaria especial número 1, titulada Presentación de las últimas obras académicas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Voy a dar la palabra a continuación a la presidenta de esta sesión plenaria, la señora doña Carme Riera, vicedirectora de la Real Academia Española. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar a los panelistas por orden de intervención, en la que nos van a hablar precisamente de las nuevas obras de la Real Academia Española y ASALE. En primer lugar va a hablar doña Aurora Ejido, España RAE, académica y bibliotecaria de la Real Academia, y va a presentar la colección Biblioteca Básica de la Real Academia Española. En segundo lugar, don Salvador Gutiérrez Ordóñez, España RAE, director del Departamento del Español al Día y director de la segunda edición del Diccionario Panhispánico de Dudas, del que nos va a presentar. En tercer lugar, Cristina Sánchez, España RAE, académica electa, coordinadora de la segunda edición de la nueva gramática de la lengua española, morfología y sintaxis, de la que va a tratar. Don Pedro Martir Butragueño, México, Academia Mexicana de la Lengua, forma parte del equipo de redacción de la segunda edición de la nueva gramática de la lengua española, fonética y fonología, junto con el profesor Blecua, y de la que va a tratar aquí. Raquel Montenegro, doña Raquel Montenegro, Guatemala, Academia Guatemalteca de la Lengua, vicedirectora de la Escuela de Lexicografía Hispánica, que dirige don Salvador Gutiérrez y que nos va a presentar. Y finalmente, don Guillermo Rojo, España, director del Corpus del Español del siglo XXI, a cargo del Corpus del ASALE, del que va a tratar. Muchas gracias. Señoras y señores, queridos amigos, me complace presentar ante ustedes el primer título de la nueva Biblioteca Clásica Básica de la Real Academia Española, dedicado a las dos partes de Don Quijote de la Mancha, publicadas, como todos ustedes saben, en 1605 y 1615. Aquí lo tienen. Será un eufemismo decir que es un libro de bolsillo, porque lo es más bien de bolso, ¿verdad? Los libros meninos de bolsillo en el siglo de oro tenían el tamaño de una cajetilla de tabaco, pero el Quijote es abundante y extenso. Encuadernado en un tono brillante de 1343 páginas, pone al alcance de los usuarios la edición crítica que Francisco Rico llevó a cabo para la BC-RAE en colaboración con las notas de Joaquín Forradellas, que la anotó hace ya más de una década y que iba acompañada de varios estudios y comentarios a cargo de numerosos filólogos e historiadores y críticos, siguiendo los principios más rigurosos de la crítica textual, tanto los ecdóticos como los hermenéuticos. En esta ocasión, el libro se ha ceñido, sin embargo, a editar el texto completo de las dos partes del Quijote y a recoger únicamente las anotaciones al pie de la edición originaria. De este modo, los lectores pueden tener a mano una edición fiel y completa de la obra cervantina con las notas esenciales para comprender cabalmente un texto de principios del siglo XVII que las necesita en ocasiones. No se trata, en este sentido, de una versión como aquellas que se hicieron de los clásicos españoles, particularmente los de la Edad Media, que trataban de ofrecer en odres nuevos obras antiguas en un lenguaje asequible y, diríamos, actualizado.
Tampoco se trata de una versión modernizada del Quijote, como las que ustedes conocen sobradamente, sino, insisto, de un texto editado con rigor y anotado fielmente según las normas de la crítica textual más rigurosa. Puesto que estamos en tierras americanas, me viene el recuerdo de aquella famosa edición del regiomontano Alfonso Reyes, El Polifemo sin lágrimas, la fábula de Polifemo y Galatea, donde trato de ofrecer un Góngora asequible al común de los mortales. Pero Cervantes, como todos sabemos, no necesita excesivas exégesis ni tan completas como las del poeta cordobés. De ahí que en este caso se trate de una edición fiel al autor en todos los sentidos, pero que ha prescindido del aparato crítico y de los demás estudios y paratextos de la edición académica original, que por otra parte sigue estando en venta. La edición que presento, editada por Espasa, lleva también una pequeña señal de lectura donde se explica que esta iniciativa es hijuela del BCRAE, que desde 2010 dirigió el académico Francisco Rico. En ella se propuso alcanzar 111 volúmenes con las obras esenciales de la literatura española e hispanoamericana hasta finales del siglo XIX, de las que hasta la fecha se han publicado 57 títulos. En esa señal se indica también que esta serie popular en formato de bolsillo pretende ser más asequible y pensada para la lectura directa. De momento, la nueva colección anuncia la salida de la Galatea y de los entremeses y va precedida de una breve introducción de Santiago Muñoz Machado, que, como ya saben, publicó hace 3 años un voluminoso estudio titulado Cervantes. En ese prólogo, el actual director de la RAE y de la SALE encarece el valor de la novela más importante de la literatura en lengua española y pilar fundamental de la narrativa universal. En su síntesis de la historia de la recepción del Quijote, Muñoz Machado señala cómo fue concebido en su tiempo como obra de burlas. A todos nos acordamos de aquella frase célebre: yo di en el Quijote pasatiempo. Ahí es nada. Pero esa primera lectura humorística, que fue riquísima y que abunda hasta nuestros días, a la zaga de las burlas sobre las novelas de caballerías, evolucionaría con el tiempo y el siglo de las luces, a la luz de la razón, añadiría nuevos relieves interpretativos presentes en la magna edición que la Real Academia Española hizo en 1780 en la imprenta de Ibarra. El repaso por las lecturas decimonónicas añadiría nuevos relieves a una obra en la que uno siempre encuentra lo que busca y en la que bien podríamos decir, como George Steiner, que Cervantes nos lee. El par antitético que configuró el contraste entre lo ideal y lo real, encarnados en las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, ofrecería a partir del siglo XIX un caudal notable de interpretaciones conceptuales, psicológicas, filosóficas, sociológicas y de todo tipo, en un amplio calado que ha dado finalmente en considerar la obra como piedra angular de la novela moderna. El Quijote ha servido además de sustento a todos los géneros literarios, mayores y menores, sin olvidar, entre otros, el teatro, el cine y el cómic. Nada extraño si consideramos que la obra es una preciosa síntesis de todos los géneros y estilos. Con su genio y con su ingenio, Cervantes se anticipó al futuro y sin necesidad de notas eruditas es capaz de hablarnos en un lenguaje claro y diáfano que afortunadamente no está a mucha distancia del nuestro. Pues como él mismo decía, la discreción es la gramática del buen lenguaje que se acompaña con el uso, lo cual no deja de ser una invitación a que lo sigamos leyendo y a que al leerlo hagamos uso de un español que sirva para entender y sobre todo para entendernos. Como discípula de Francisco Rico, pero sobre todo de quien fue maestro de ambos, Martín de Riquer, presentar el Quijote no deja de ser una celebración y también una invitación para continuar los pasos de quienes nos precedieron, a sabiendas de que la crítica, incluso la textual, es siempre un trabajo marginal y aproximativo al quehacer incomparable de un autor como Miguel de Cervantes.
Por otro lado, hablar de Cervantes en el Perú tiene un matiz especial, porque, como decía Maurice King, el individualismo de la cultura caballeresca que cristalizó en El Caballero Andante tuvo su resurrección en la idea de la errancia y del honor que encarnaron Pizarro, Cortés y Lope de Aguirre en América. Evidentemente, sobre esto tendríamos que extendernos mucho, pero solo querría recordar que las justas caballerescas tuvieron lugar a este lado del Atlántico en fechas anteriores a la llegada del Quijote. Son bien conocidas las celebradas en México y Perú, que prosiguieron una larga tradición europea acrecentada en la época del emperador y de su hijo Felipe II. En el Perú, a donde llegó la primera parte del Quijote el mismo año de su aparición, ya se había abonado el terreno de los juegos de cañas y torneos desde la década de 1550 y más tarde con la copia que se hizo en Quito, 1603, de las fiestas barcelonesas de 1601 por la canonización de San Raimundo de Peñafort, recogidas por Jaime Rebullosa en una relación publicada ese año y que se repitieron pasmosamente en Quito 2 años después. El propio Felipe III ordenó que se celebrase el evento en todos sus reinos, propiciando festejos en honor de San Raimundo. Y los de Quito deben incardinarse en la historia propiamente dicha, pues se utilizaron como estrategia para que la corona derogase los castigos impuestos por la rebelión de las alcabalas en 1593. Los dominicos quitenses promovieron en su convento misas y sermones por San Raimundo junto a altares callejeros y una procesión del cabildo con carros alegóricos, pero además trasladaron ese año de 1603 el alarde de Barcelona promoviendo un combate figurado nada menos que entre las galeras turcas y los soldados de Malta. Posteriormente, las fiestas de Pausa en 1607 dieron muestras de la unión de la justa caballeresca y la parodia universitaria, pues desfiló en ellas el caballero Brandaleón acompañado de Baco y de los doctores de la facultad de beber, junto a Don Quijote, Dulcinea y Sancho. También acudieron al reclamo un caballero vestido de inga y el caballero de la selva rodeado de salvajes, aunque quien se llevó la palma fue sin duda el premio que se llevó el caballero de la triste figura. Aparte, tendríamos que tener en cuenta los vejámenes de grado universitarios, de los que hablaré esta tarde un poco con mayor extensión, que se celebraban en todas las universidades siguiendo el modelo de Salamanca. Junto a la Laudatio, el Actus Gallicus o gallo ponía en la picota de la risa al doctorando. Y hay que decir que Perú tiene ejemplos extraordinarios y también México. Algunos de ellos esperan la atención de los investigadores porque están todavía sin explicar, sin estudiar y, lo que es peor, sin editar. Por tanto, no voy a entrar en ese tema, pero sí decir que España y América cultivaron las burlas caballerescas y los visajes ridículos de Don Quijote y Sancho en multitud de géneros y estilos, favoreciendo la facecia, el chiste, la chanza y el disfraz. Pero estos habían ya invadido con anterioridad todas las esferas de la literatura y de la vida, poniendo en escena el lado risible de la caballería andante, tanto en las fiestas públicas y religiosas como en la universidad o en la corte. Para terminar, diré que entre las dos corrientes que todos ustedes conocen, que desde Adam Smith en The Wealth of Nations, 1776, y Cornelius Dupont en sus Recherches philosophiques et les américaines, 1794, que han dibujado el paso a las Indias Orientales como el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad o el más calamitoso, cabría situar el caudaloso río del reír por el que hemos navegado durante siglos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Aurora. Tiene la palabra don Salvador Gutiérrez Ordóñez. Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por el madrugón, gracias por la asistencia.
para escuchar la presentación de las obras de la Real Academia y de Sale. En primer lugar, vamos a presentar el Diccionario Panhispánico de Dudas en su segunda edición. Esta es la primera edición del Diccionario Panhispánico de Dudas que se publicó en noviembre del 2005. Afortunadamente, tenemos entre la sala algunos de los autores, algunos de los gestores más importantes de este diccionario. Está con nosotros Alfredo Matus, he visto también a Susana Cordero, y si alguien se me despista, pues que me perdone, pero muchísimas gracias por su asistencia. Ellos han sido los padres y sé que se sintieron orgullosos de esta obra porque fue una obra fundamental para la Real Academia y para Sale, porque fue la primera obra realmente panhispánica que se publicó. Espero que si se sintieron orgullosos de su hijo, se sientan también orgullosos de su nieto, que es la segunda edición del Diccionario Panhispánico de Dudas, que vamos a presentar. Bien, este diccionario tuvo muchísima importancia, porque fue la primera obra panhispánica, tuvo una acogida muy especial entre todos los hablantes, pero se vio la necesidad pronto de tener que hacer una segunda edición. La lengua cambia, la norma cambia. Y sobre todo aparecieron obras nuevas como la nueva gramática de la lengua española, como la ortografía de la lengua española, como el diccionario de la lengua española y el diccionario de americanismos. A su vez, el corpus del español del siglo XXI tiene su primera versión el año 2013 y tiene muchas referencias mucho más actuales y sobre todo da mucha más importancia a textos hispanoamericanos. Un 70% de las formas proceden de América y solo un 30%. Esto nos ha permitido hacer una segunda edición con muchísimo mayor arraigo, con muchísima mayor profundidad panhispánica. Bien, a la vez las innovaciones, la información se fue enriqueciendo a través del servicio de consultas, que fue un servicio de enorme importancia, y es un servicio de enorme importancia, pero en aquella época tenía muchísimas consultas que nos aportaban información. Así como se daba una información al exterior, era también una ventana hacia el mundo hispánico que nos permitía saber cómo iba evolucionando la lengua. Bien, lo que se presenta es el Diccionario Panhispánico de Dudas, en una edición ampliada y actualizada, no se llama segunda edición, a edición ampliada y actualizada. Esta es la presentación, aquí tenemos el ejemplar. Se parece mucho a la maqueta inicial, pero tiene su originalidad también, mantiene los colores y ahí juega con dos Ds, la D que crece, que es que cuando crece el diccionario, la D de dudas disminuye, o sea que tiene su valor alegórico. Pues bien, para que haya sido posible esta edición han necesitado pues, el esfuerzo de la SALE, de la Real Academia Española, un esfuerzo económico grande y una ayuda de personal supletorio para que pudiera el Departamento de Español al Día realizarlo. Hay que agradecer, por tanto, a todas las instituciones que nos han apoyado y hay que agradecer sobre todo al Departamento de Español al Día de la Real Academia Española, que es un departamento fabuloso, que haya trabajado como trabajó a toda máquina para poder presentar en su momento este diccionario. El Diccionario Panhispánico de Dudas conserva la misma estructura, con artículos temáticos y artículos no temáticos. No es un diccionario al uso, no es un diccionario de la lengua, es un diccionario que tiene una finalidad, responder a las dudas que tienen los hablantes e incluye pues, informaciones que un diccionario no incluye también una explicación mucho más discursiva, mucho menos técnica que diccionarios normales. Los artículos temáticos son muchos, más de 30 artículos temáticos, de la concordancia, el dequeísmo, el queísmo, también todas las cuestiones que presentan algún problema y que necesitan una explicación teórica aparecen en estos artículos. Y lo demás son los artículos normales. Por otra parte, tiene, como decíamos, una estructura discursiva, va contando las cosas de una manera más fácil. Por ejemplo, si tenemos croissant, el diccionario dice
dice bollo de hojaldre en forma de media luna. Y este diccionario panhispánico de dudas dice adaptación gráfica de la voz francesa croissant. Es decir, ya se ha adaptado y ha aparecido adaptación gráfica. Y bollo de hojaldre introduce la misma definición. Dice su plural, añade una información sobre el plural y añade información, por ejemplo, que en el Río de la Plata se dice también media luna. Es decir, es un diccionario concebido para aclarar dudas. También introduce topónimos y gentilicios, bueno, sobre todo los topónimos, que los diccionarios de uso no lo incluyen. Aquí sí, porque presentan dificultades para el hablante, sobre todo la escritura, la pronunciación, etc. Por ejemplo, en Río de Janeiro aparece esta información y al final dice el gentilicio es carioca, o sea, que da más información, o fluminense. Es decir, que los topónimos también aparecen. Esta segunda edición tiene también una valoración normativa que adecua también a la gramática. El Departamento de Español al Día y los redactores de la gramática estamos muy en contacto constante y entonces la valoración es más larga, más ancha, está el aspecto gramatical, el aspecto incorrecto, uso no recomendado, uso preferible, uso correcto y en general han desaparecido muchas volaspas, pero cuando es necesario se mantiene. Y otra cosa que se ha hecho es repasar también el uso de la volaspa, es decir, en aquellos casos en que merece mantenerse o cambiarse. Otro aspecto importante es que tiene formato electrónico. El Diccionario Panhispánico de Dudas 1 era un documento escrito en Word. Aquí es un formato electrónico. Todas las entradas tienen una redacción para que la base de datos pueda tener una formación y podamos trabajar mucho mejor con las entradas a la hora de introducir variantes, etc. La nueva edición tiene enmiendas y tiene también adiciones. Se han incluido enmiendas y adiciones a casi la mitad de todas las entradas. Se han revisado todas, por supuesto, pero casi la mitad de las entradas tiene alguna enmienda o alguna adición de algún tipo. Por ejemplo, si tenemos bypass, el primer diccionario 1 decía adaptación gráfica propuesta para la voz y el segundo amplía los ejemplos e incluso introduce el verbo bypassear, que ya está en uso. Tiene citas. Se han citado un total de 3.260 obras y 399 obras periódicas y se incluyen ya textos de Filipinas y de Guinea Ecuatorial. Se han citado 1.661 obras y 230 publicaciones periódicas. Ha avanzado muchísimo. ¿Por qué? También la introducción de ejemplos nuevos, porque, como decíamos antes, la norma va cambiando y se va introduciendo ejemplos nuevos a partir de 2005. No todos, se mantienen muchos, pero se introducen muchos ejemplos nuevos. Hay entradas nuevas, 370 entradas nuevas, 362 son artículos no temáticos, artículos normales, y 8 son artículos temáticos, entre los que sobresale un artículo sobre el gerundio, que no aparecía en la primera edición, y sobre los prefijos y los premios, y se renueva, se amplía y se profundiza en dos temas importantes, como son el número y el género. Hay también la preocupación por los extranjerismos. El diccionario panhispánico, lo mismo que la lengua y lo mismo que el diccionario de la lengua, no se opone a la entrada de extranjerismos, pero sí introduce, como es un diccionario de normas, sí introduce criterios y distingue entre extranjerismos necesarios y superfluos. De tal manera que en algunos casos propone equivalencias. Cuando ve que una palabra no es necesaria, como bullying, propone una equivalencia para tratar de no llenar el diccionario de anglicismos extranjerismos. Dice, bullying, la alternativa recomendada en español para esta voz inglesa, derivada del verbo bully, es acoso escolar.
Y se recogen otras, también otras alternativas que están en uso, pero que no son de carácter general. Y de hecho, el acoso escolar se está generalizando bastante. En un momento, bullying era muy generalizado, pero el acoso escolar se está generalizando ya como un término muy aceptado. Hay adopciones como blog, que no necesita explicación, como hay adaptaciones acentuales como Botox, y hay explicaciones a la vez de otras alternativas como Botox y introducen ejemplos, por supuesto. Hay adaptaciones gráficas como Brownie, y se aconseja Brown escrito, porque ya hay mucha documentación de esta palabra para designar este dulce, este bizcocho de chocolate con frutos secos, y la adaptación gráfica dice propuesta, es la que propone el diccionario, porque ya tiene usos, no es una cosa absolutamente nueva. Hay artículos temáticos nuevos, como decíamos, revisiones, hay el artículo del gerundio, al que he hecho referencia, que es un artículo importante porque que no es tan condenatorio como normalmente se dice el gerundio, se explica muy bien los usos normales, y en el plural sí aparecen algunas innovaciones, sobre todo como propuestas de futuro, de apertura. Concretamente, los plurales, las palabras terminadas en consonantes LR, ND, etcétera, forman normalmente el plural tradicionalmente en ES, sales, miles, pares, panes, lides, etcétera. Pero a través de la introducción de anglicismos y de la evolución va evolucionando. Tenemos panes, pero no decimos fanes, sino fans, decimos flanes, decimos leds, pins, trolls, sig, etcétera. En otras que terminan en consonante, muchísimas palabras monosílabas hacen el plural consonante S. Y entonces esos extranjerismos que presentan dudas, pues lo que dice el diccionario o permite el diccionario que se use alternativamente o como el hablante de se, influencers o influenceres, youtubers, youtuberes, etcétera, y que en esa lucha la norma se terminará fijando. Así ha pasado con muchos otros plurales a lo largo de la historia. Hay apéndices, varios apéndices se han corregido y se han ampliado. Hay un glosario gramatical que también se ha ampliado muchísimo, y este es, como vemos, la portada final de este diccionario, que ha ampliado en volumen, en páginas considerablemente, en profundidad también mucho, y que obra por la que estamos muy ilusionados y que esperemos que sea tan exitosa como la primera edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Salvador. Doña Cristina. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores académicos, distinguidos colegas, señoras y señores, es para mí un verdadero privilegio estar hoy aquí para presentar la segunda edición aumentada y revisada de la nueva gramática de la lengua española que tienen aquí. No sé si... bueno, esta es la obra. Como todos ustedes saben, la nueva edición de la nueva gramática de la lengua española fue aprobada en el Congreso de Academias de ASALE, que se celebró en Sevilla en 2019, y presento yo ahora los volúmenes de morfología y sintaxis, pero se presentaron también en el Congreso de Academias de ASALE, que se celebró en Quito en 2024 y que salieron al público hace apenas unos meses, en abril de este mismo año. Esta edición se publica 15 años después de la anterior, la adorada por todos, nueva gramática de la lengua española, la gramática amarilla, cuya foto acaba de mostrar Salvador.
Por lo tanto, esta edición se presenta 15 años después de aquella magna obra que renovaba las obras gramaticales, la gramática académica. La estructura de esta segunda edición mantiene la estructura básica de la primera, pero ha añadido un buen número de novedades que se explicarán seguidamente. La primera y más visible es que hemos pasado de 2 volúmenes a 3, un poquito más finos, pero 3 volúmenes al fin y al cabo, y les voy a tratar de mostrar a qué se debe este incremento. Los principales responsables de esta edición han sido don Ignacio Bosque, que necesariamente debe ser mencionado aquí. Él ha sido, como saben todos ustedes, es miembro de la RAE, catedrático honorífico de la Universidad Complutense y oponente de la obra, y se ocupó de revisar, corregir y completar la última versión de cada capítulo y ampliar y revisar la bibliografía que la obra proporciona para cada uno de ellos. Y yo misma me encargué de coordinar el equipo que ha trabajado en la preparación de los materiales para presentárselos a don Ignacio y que él hiciera la revisión final. ¿Cómo se ha preparado esta nueva edición? Para ello se solicitó a cada una de las academias que componen la SALE un informe de cada uno de los 48 capítulos de la obra. En esos informes se pedía que notificasen todas aquellas sugerencias, cambios, observaciones que pudieran encontrar en la obra que a su juicio merecían ser revisados, puntualizados, corregidos, enmendados o ampliados. Además de estos informes de las academias de ASALE, se solicitó un informe de 2 expertos fijos para todos los capítulos, que fueron doña María Luisa Malcuori, de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, tristemente desaparecida y a quien todos añoramos en este momento. Y el otro experto fue don Enrique Pato, de la Universidad de Montreal, que es experto en variación gramatical y en dialectología. Además de estos informes, se solicitó un informe de un especialista universitario distinto para cada uno de los capítulos de la nueva gramática y se utilizaron además reseñas a la primera edición y correspondencia muy diversa recibida en la RAE pues, sobre consultas o sugerencias de hablantes que se habían puesto en contacto con la academia. En total, el equipo trabajó con unos 1.500 informes distintos, de distinta procedencia, que teníamos que manejar para revisar la obra. Permítanme que les abra por un momento el taller y les muestre la manera en la que hemos trabajado el equipo para revisar cada uno de los epígrafes. Esta es una de las miles de tablas que hemos trabajado y corresponde a la modificación de un único epígrafe. Como ustedes saben, la obra consta de 48 capítulos, cada capítulo está dividido en apartados y cada apartado está dividido en epígrafes que se identifican por el número del capítulo, el número del apartado y una letra. Este corresponde, no me alcanza la vista, pero creo que es el 771B, quizá ustedes lo ven mejor que yo. Perdón, 73C, corresponde a la parte de morfología. Y les explico de izquierda a derecha, cada una de las columnas representa, en primer lugar, el texto original de la gramática del 2009. En la segunda columna es la propuesta de texto modificado. En la tercera columna se anotaron todas las observaciones de las academias y de los informes de expertos relativos a este epígrafe, para poderlas tener todas juntas y de un vistazo, ¿no? Ver todas las sugerencias. Y en la última columna, ese párrafo en verde, pues es obra mía, porque ahí vamos anotando todos los comentarios, revisiones, en fin, argumentando las decisiones que íbamos tomando sobre cada cambio, por si en algún momento teníamos que volver a la revisión. Ahí ven que aparecen distintos tipos de distintos colores de letra, las letras que están en colores porque están modificadas de alguna forma, y aparecen letras de colores diversos porque cada miembro del equipo nos identificábamos por una letra para saber quién proponía qué. ¿Cuáles son las principales novedades de la nueva edición? Se las voy a resumir muy brevemente para no excederme de tiempo. Bueno, en primer lugar, la obra tiene ahora una mayor extensión de los epígrafes en los que cada aspecto del análisis gramatical se aborda más detalladamente.
Algunos epígrafes se han añadido nuevos, de nueva planta, pero siempre al final de cada apartado para no alterar la numeración de los capítulos, de los epígrafes actuales. Y se ha añadido un nuevo apartado sobre construcciones parentéticas en el capítulo 42 que no estaba en la primera edición. Estas son las adiciones más novedosas. Pero lo cierto es que en cada epígrafe aparece mucha información nueva, aun manteniendo dentro del mismo epígrafe, como van a poder ver. Lógicamente, la mayor extensión de los epígrafes es en parte la responsable de que nuestros gemelos se hayan convertido en trillizos. Hay también mayores precisiones en la descripción de los fenómenos dialectales y, en general, en las estructuras gramaticales que están sujetas a algún tipo de variación. ¿En qué consisten estas precisiones? Les muestro algunos ejemplos. Hay muchísimas precisiones sobre la extensión geográfica, social o de registro de algún fenómeno. En esos les he tomado unas capturas de pantalla, unas fotografías del PDF. La parte que está sombreada en amarillo corresponde a texto que ha sido añadido, enmendado o precisado de alguna manera. En algunos casos se trata de precisiones, pues este fenómeno se da en el español rioplatense, pero especialmente en Argentina, por ejemplo, ese tipo de precisiones. Y en otros casos la información de variación dialectal que se ha añadido pues es aún mayor. También hay información más precisa sobre fenómenos derivados del contacto lingüístico. El epígrafe que tienen ahí corresponde al que describe el uso de objetos nulos, objetos directos nulos definidos como consecuencia del contacto lingüístico. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Como cuando dicen, ¿has visto a Juan? No vi. Ese no vi, donde se omite un objeto definido que se acaba de mencionar previamente, está sujeto a variación dialectal, y en este epígrafe hemos dado mucha más información más precisa de dónde y por qué sucede este fenómeno. En esta edición se han incluido también variedades dialectales que no habían sido descritas en la primera edición. Por ejemplo, el español de Guinea Ecuatorial y el judio-español. Agradezco aquí específicamente la contribución de la Academia Ecuatoguineana, que no pudo participar en la redacción de la primera edición de la gramática, pero sí lo ha hecho muy activamente en este caso. Y bueno, pues hemos podido añadir la descripción de algunos fenómenos específicos de estas dos variedades que no estaban antes contempladas. La nueva gramática no es una obra histórica, pero lo cierto es que contiene mucha información de carácter histórico. En esta edición hemos procurado ser muy cuidadosos con la información histórica que aparecía y se han añadido numerosas precisiones etimológicas e históricas, así como la delimitación temporal de algunos fenómenos y la identificación de otros. Cuando hemos podido, hemos evitado decir en español antiguo y hemos procurado decir en el español de los siglos tal a tal o en el español correspondiente a esta tradición discursiva, es donde había estos cambios. Ahí tienen el ejemplo que les traigo, trata sobre la etimología de los demostrativos, es una información que no estaba, lo hemos añadido y completa la información etimológica. Hemos utilizado nuevos conceptos y herramientas de análisis que no se habían utilizado en la primera edición y todos han sido cuidadosamente introducidos en el índice de voces y materias, que también se ha revisado de forma exhaustiva. Lo que tienen ahí es parte de un documento, pero es una parte del índice en el que he marcado en rojo aquellos términos que han sido añadidos, que han sido incorporados ahora. Muchos de ellos corresponden a conceptos o a ideas que ya estaban en la primera edición de la gramática, pero que a lo mejor reciben otra denominación, y nos ha parecido conveniente tener todas las denominaciones de la forma más exhaustiva posible. También debo decir que hemos comprobado todas las remisiones al índice de la manera más exhaustiva que hemos podido en el tiempo que teníamos, y todas han sido revisadas y se han mejorado. Esta edición se caracteriza también por un cuidado muy especial de los aspectos didácticos de la exposición. Se ha ampliado la argumentación y la explicación, cuando con ello
creíamos hacer más clara la explicación de los fenómenos o la presentación de los fenómenos. También hemos recurrido a anticipar y ordenar los contenidos de los capítulos cuando eso nos parecía conveniente, y se han hecho síntesis y resúmenes parciales que pueden ayudar al lector a seguir mejor la información. Las remisiones internas que tiene la obra se han revisado todas y además hemos añadido numerosas remisiones a la parte de fonética y fonología que, como ustedes saben, no se había publicado en el momento en el que se redactó la primera edición de 2009. Cuando hemos hecho la segunda edición ya disponíamos de esa obra y hemos añadido todas las remisiones. Ahora que la parte de fonética y fonología está ya impresa, se han revisado también las nuevas remisiones para comprobar que son correctas y que la obra es, desde luego, coherente y consistente toda ella, ¿no? Y en la medida de lo posible se han hecho clasificaciones más precisas de algunos conceptos o de algunos fenómenos. Seguramente al lector la parte novedosa que más le llamará la atención es aquella que corresponde a la bibliografía complementaria que aparece en cada capítulo. La primera edición no tenía bibliografía. En esta edición se ha añadido una bibliografía al final de cada capítulo en la que se recogen obras sobre los fenómenos escritas en español o en otras lenguas de cultura, todas las lenguas románicas, o en inglés, en alemán, que tratasen específicamente sobre el español. No hemos añadido trabajos generales, pero sí trabajos que tratarán sobre el español, incluso desde un punto de vista contrastivo. Esta bibliografía tiene en cada capítulo una parte inicial en la que se recuerda que las obras están clasificadas en dos niveles. Se ha marcado con un asterisco las obras que corresponden a estudios de conjunto, estados de la cuestión, presentaciones generales, que digamos serían el primer lugar por donde empezar a ampliar la información para un lector no experto. Y lo cual permite facilitar un poco el acercamiento a la bibliografía. Y además en cada capítulo se da información precisa sobre en qué otros capítulos se pueden encontrar referencias que puedan ser relevantes para el capítulo en cuestión. En un principio la bibliografía iba a ser simplemente orientativa y cortita. Lo cierto es que cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta de que eso no hacía justicia ni a la cantidad de información, de literatura, de bibliografía que hay sobre los aspectos gramaticales, ni tampoco a la procedencia muy diversa de todas estas obras. Entonces se optó por tener un criterio mucho más abierto y recoger todo lo que en ese momento pudimos encontrar a propósito de ese tema. Las bibliografías caducan en el momento en el que se publica el libro porque se quedan obsoletas pronto, enseguida empiezan a publicarse cosas nuevas. Aún así, bueno, pues yo creo que es un avance muy importante que será de gran utilidad para los especialistas y para los no tan especialistas. Además de añadir la bibliografía, se han ampliado considerablemente la nómina de obras citadas, sobre todo de autores americanos. Para eso se han introducido ejemplos de obras literarias americanas y españolas, que no habían sido mencionadas en la primera edición, de sendos listados preparados por don Gonzalo Celorio y don José María Merino. En total eran más de 350 obras las que aparecían en estos listados y bueno, se escanearon, tomamos ejemplos de todas ellas y todas están añadidas a la nómina. Además de las obras de estos listados, hemos introducido ejemplos de numerosas publicaciones periódicas, indicando en cada caso el país de procedencia y dando preferencia a las más recientes. Si había que elegir un ejemplo, procurábamos que fuera lo más cercano posible a la redacción de la obra. Y se han utilizado también otras obras digitalizadas en Internet y obras recogidas en los corpus académicos. Y se han agregado quiero destacar que de forma particular que se han agregado a la nómina 4 obras procedentes de Guinea Ecuatorial, además de 2 publicaciones periódicas, y una obra escrita en judío español, además de 2 publicaciones periódicas.
La pregunta natural que puede hacerse cualquier hablante de español, especialista o no especialista, es si tanto ha cambiado la lengua española en estos 15 años como para que la nueva gramática tenga ahora un volumen más, 3 volúmenes en lugar de 2. Y la respuesta pues, también es bastante intuitiva. En realidad la lengua española apenas ha cambiado en estos 15 años. Lo que sí es cierto es que tenemos más datos sobre la distribución dialectal de los fenómenos. Se han publicado nuevos estudios gramaticales que amplían, mejoran o revisan los análisis gramaticales de algunas estructuras. Se han mejorado los recursos informáticos que nos permiten acceder a nuevos datos que antes eran muy difíciles de encontrar y, por supuesto, ha mejorado también nuestra capacidad para establecer relaciones entre estructuras conocidas pero no vinculadas hasta ahora. Como le gusta decir a don Ignacio Bosque, la lengua ha cambiado poco, los que hemos cambiado somos nosotros y eso hace que nuestra obra también cambie. Lo que no ha cambiado, en cambio, en la nueva gramática de la lengua española es el hecho de que sea una obra, una gramática que es a la vez descriptiva y normativa, sin que se perciba ninguna contradicción en ello, y que se busque un equilibrio entre la tradición y la novedad, entre la descripción y la norma, entre la teoría y la ejemplificación, y además un equilibrio entre el análisis de las estructuras abstractas y la exposición de los usos particulares, de los cuales hay muchísimos recogidos en la obra. Una última pregunta cabe hacerse y es ¿a quién va dirigida esta nueva gramática en 3 volúmenes? La nueva gramática de la lengua española en realidad se dirige a todos los hablantes, a todos. Lo que es cierto es que la obra se publica en 3 versiones, esta que es la obra de referencia, la manual y la básica, porque no todos los hablantes consultan la gramática con los mismos propósitos ni se dedican tampoco al español con los mismos fines, al estudio o a la enseñanza, ¿no? Los docentes, además, cuentan ahora con el glosario de términos gramaticales, que se publicó, como saben, en el año 2019 y que maneja la misma terminología de la nueva gramática y que puede servir como una herramienta para los que se vean impresionados por la extensión de esta obra y quieran tener una guía. Aún así, debe subrayarse que la nueva gramática de la lengua española contiene un gran número de explicaciones didácticas que se han añadido para hacer que el texto resulte completamente accesible para el mayor número posible de consultores, sea cual sea su formación gramatical. En resumen, la nueva gramática de la lengua española, esta edición, constituye una contribución de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española dirigida a cuantos enseñan la lengua en todos los niveles docentes y a cuantos investigan sobre ella. Y también a todos los que, sin ser docentes o sin ser investigadores, quieren conocer mejor su estructura, su uso y su variación a lo largo de todo el universo hispanohablante. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cristina. Don Pedro, por favor. Sí, muy buenos días. Yo también quisiera expresar mi agradecimiento por estar en esta mesa con tan queridos colegas en representación del equipo que ha revisado y preparado la segunda edición de la fonética y fonología de la nueva gramática. Muy bien. Tras 15 años, era evidente que la fonética y fonología de la nueva gramática necesitaba una revisión sosegada que actualizara ciertos datos y replanteara algunos de sus lineamientos. Bajo la coordinación de don José Manuel Blecua, que había dirigido también la primera edición, se echaron a andar los trabajos. Varias especialistas en realidad, revisaron la edición de 2011 y emitieron un dictamen acerca de las áreas en que cabía un mayor margen de mejora. En paralelo, se reactivó el antiguo equipo al que se sumaron 2 investigadoras y un grupo de jóvenes doctores con experiencia en fonética, fonología y variación lingüística, incluido en trabajo de campo. Una etapa inmediata fue la consideración de las observaciones y comentarios remitidos desde las academias. Ya se disponía de una colección de notas procedentes de la primera edición que han vuelto a revisarse y confrontarse. Por otra, se ha recibido, a propósito de la nueva versión, un variado cuerpo de apostillas. Estas van desde las sugerencias para mejorar la forma del texto hasta el cuestionamiento de aspectos medulares en la construcción de la obra y la aportación de datos para completar o corregir informaciones puntuales.
Todas las consideraciones recibidas se han analizado y evaluado con el mayor respeto y seriedad. También se han releído algunas de las reseñas que se hicieron a la obra en su momento. Al igual que con las glosas académicas, se han tenido en cuenta hasta donde ha sido posible. También se han llevado a cabo varios cambios de perspectiva a la hora de presentar la variación fónica presente en la lengua española, dada su extensión geográfica y demográfica, la complejidad de las circunstancias históricas y el tipo de contactos lingüísticos, diacrónicos y sincrónicos que caracterizan la realidad ecolingüística de nuestros países. La obra tiene un primer capítulo introductorio y un segundo dedicado a las generalidades de los sonidos de habla. Siguen a estos dos otros 5 dedicados a vocales, consonantes obstruyentes oclusivas, consonantes obstruyentes fricativas y africadas, consonantes resonantes y una lectura transversal de todos ellos. Los capítulos 8, 9 y 10 se dedican a la sílaba, el acento y la entonación. Los grados de reelaboración de cada capítulo en la segunda edición, sin embargo, son muy variados. Todos han sido modificados en algún grado. El capítulo 1, de todas maneras, es completamente nuevo y el último, el 10, el dedicado a la entonación, se ha aumentado y modificado en gran medida. El 1 refiere a fonología y ortografía, norma y variación, metodología para estudiar el componente sonoro de la lengua y sus aplicaciones en enseñanza y en lingüística forense. También se expone la relevancia de la inteligencia artificial y de la percepción fónica, que se aborda aquí y en otros pasajes de la obra, siendo una de las mayores novedades. El capítulo 10, a la vista del amplísimo conjunto de estudios realizados en los últimos tiempos, repasa la jerarquía de las unidades prosódicas, como sílaba, palabra prosódica o frase entonativa, sintagma entonativo en la obra en realidad, para luego establecer las relaciones de la entonación con la sintaxis, la pragmática de actos de habla y la estructura informativa. La presencia de la bibliografía complementaria es, como ha dicho doña Cristina, una de las características más relevantes de la nueva edición de la nueva gramática y otro tanto ocurre en la fonética y fonología. Además de su utilidad convencional y de sugerir lecturas, ha sido importante para integrar las actualizaciones. Con la decisiva colaboración académica se buscó dar referencias clásicas y modernas, panorámicas y puntuales, teóricas y descriptivas, y, como pueden ver, espero que ustedes lo vean porque yo no, lleva el mismo sistema que la morfología y sintaxis, con asteriscos en las obras de carácter más general y luego una gran cantidad de estudios puntuales. Se ha tenido muy presente la coherencia terminológica a lo largo de toda la obra, de modo que el texto fuera autocontenido, ¿verdad?, definiéndose aquellos conceptos que aparecen en el propio texto de la obra. Un ejemplo entre muchísimos sería el del término sonoridad, que hace pensar en la presencia de vibración en las llamadas cuerdas vocales, pero también en las propiedades que determinan la posición de los segmentos en la sílaba. A esta segunda se le ha llamado sonoridad inherente, al tiempo que se explicaban sus dificultades y contenido. Tales precisiones terminológicas se han extendido también a las razones para elegir un análisis determinado como preferente, intentando siempre allanar los componentes demasiado técnicos, ¿no? Este tipo de aclaraciones sobre los análisis era un aspecto que solicitaban algunas reseñas. Las correcciones, puntualizaciones, mejoras, etc., han sido cientos o quizá miles, si se cuentan también las cuestiones más menudas. Llamativas son las precisiones dialectológicas para señalar, por ejemplo, las zonas de debilitamiento vocálico, como en Miramontes, ¿verdad?, de asimilación de róticas del tipo de comer, las aspiraciones de consonantes en coda, los dedos o los ceos, ¿verdad?, las pronunciaciones oclusivas de BDG intervocálicas, muchas veces por contacto lingüístico, como en ladera, entre un largo etcétera. Como se ve en el mapa de Ecuador que está en la pantalla, han recibido especial atención la presencia de soluciones como calle, calle y calle, y el valor fonológico de segmentos posalveolares fricativos, como ocurre con la Y en algunos lugares, especialmente en el área porteña. Lo mismo cabe decir del lado prosódico, en especial en lo que toca a la entonación.
con ejemplos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Un punto central afinado ahora es la concepción universalista y unitaria de los planteamientos fonológicos y fonéticos, pues la descripción del español debe ajustarse a las descripciones tipológicas y la variación fonética puede describirse por medio de los mismos supuestos analíticos que la estructuración fonológica. Los hechos de variación tienen un papel sobresaliente, no solo por el interés descriptivo intrínseco, sino por su valor identitario. La sibilación de las róticas, la circunflexión tonal de enunciados aseverativos de foco amplio, la aspiración de una S, la pérdida de una D intervocálica o la distribución silábica del grupo TL pueden volverse sumamente identitarias como cuando viajamos, migramos o regresamos a nuestros orígenes. Dada la visibilidad de las obras académicas, tienen responsabilidad particular para iluminar los rincones menos conocidos de nuestra lengua, en los que deben encontrarse y ser encontrados sus hablantes. La nueva edición de la fonética y fonología hace todo lo posible por adoptar un punto de vista que evite la imagen de que unas variedades se derivan de otras, de modo que existiría una central y otras periféricas. Este aspecto es esencial, más considerando que el centro de gravedad de la lengua española se encuentra en América. Desde la primera edición se había cuidado la presencia de esquemas articulatorios y de resonancias magnéticas que permitieran observar la producción fónica. Asimismo, se había hecho un extenso uso de análisis espectrográficos y de proyecciones de la frecuencia fundamental, entre otras técnicas. Los análisis se han revisado al preparar la nueva edición, al tiempo que se han añadido algunos nuevos para ilustrar mejor la estructura sonora. El aumento de los análisis de la frecuencia fundamental ha sido especialmente llamativo con motivo de la revisión del capítulo dedicado a la entonación. Una novedad que creemos muy atractiva de esta segunda edición son los códigos QR que aparecen junto a diversos análisis acústicos. Viernes, sábado, domingo y lunes. Los QR conducen a un subdominio de la página de la RAE en donde se escucha el archivo de audio que corresponde al análisis proyectado. Se trata de una característica que enriquece la comprensión de los materiales y la posible interacción con ellos. La pluralidad de voces de diversos orígenes geográficos agrega un valor geolingüístico, pero también un simbolismo ante la audibilidad de una obra dedicada precisamente al componente sonoro de la lengua. El ejemplo que hemos escuchado es de un hablante peruano y escuchemos ahora un ejemplo, si no recuerdo mal, de una hablante salvadoreña. ¿Por qué no me avisaron? Muy bien. Los audios, por cierto, una vez que se escuchan, cuando los ven en la pantalla, se pueden descargar, ¿verdad? Lo cual puede tener una utilidad, pues probablemente pedagógica. Mirando hacia el futuro, sería deseable, más allá de lo trazado, tomar varias rutas que permitan una mejoría constante. La primera sería la existencia de un observatorio que organizara todo tipo de informaciones, incluyendo, desde luego, una serie acumulativa de grabaciones de todo el orbe hispanohablante. Otra medida podría ser pensar en un soporte que permita deslindar claramente entre varios puntos de vista, al menos entre lo informativo, lo educativo y lo especializado. La tercera recomendación es incorporar con firmeza la dimensión perceptual a la obra académica, iniciada ya en esta segunda edición, pero en la que ciertamente se puede profundizar todavía bastante. Por fin, lo más importante, proseguir con los esfuerzos para no subrepresentar ninguna variedad del español, de manera que todos los hablantes puedan reconocerse en la obra que describe, a fin de cuentas, cómo sonamos y cómo nos escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Doña Raquel, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Me corresponde el alto honor de hablar sobre la Escuela de Lexicografía Hispánica y quiero empezar recordando un día de enero de 2001. En esa ocasión, 20 personas profesionales, todos de diversos países de América, se reunían
en un aula creada en la Real Academia Española con el propósito de aprender sobre lexicografía. En ese tiempo era subdirector de la escuela, don Alfredo Matus, que hoy nos acompaña y que todo el tiempo fue un acompañante especialista y un gran mentor que apoyaba constantemente en la formación de los participantes. Estos 20 participantes en la escuela venían con un gran entusiasmo por aprender sobre los diccionarios y por aprender sobre lingüística. Y todos reunidos fueron recibidos con una calidez impresionante en la Real Academia Española por los docentes, muchos de ellos aquí presentes, por ejemplo, el profesor Rojo, que recibió al grupo y explicó cómo formar y analizar bancos de datos de lingüísticos que permitían reflexionar un poco sobre el idioma. Y así muchos de los profesores pues acompañaban a este grupo, que luego fue acompañado por otros que venían a la Real Academia Española con el propósito de aprender sobre lingüística. La escuela de lexicografía cuenta con un programa de formación único en el planeta. Y este programa tiene una singular importancia porque forma a profesionales en el área lingüística en todo el mundo hispánico, donde nosotros sabemos lo difícil que es tener una oportunidad de formarse en aspectos de lingüística. Y es que este programa de la Escuela de Lexicografía Hispánica, dirigido muy sabiamente por el profesor Salvador, que hoy nos acompaña, pues tiene 3 grandes fortalezas. Una de estas es la constante evaluación según las necesidades de formación encontradas en el ámbito. Luego, la vinculación entre teoría y práctica que se da en el proceso de formación en la escuela y luego en la incorporación de los egresados en las diversas academias. Y luego el cuerpo docente. El cuerpo docente que es especialista en cada uno de los cursos que se imparten. La Escuela de Lexicografía, entonces, cumple con el propósito de formar en especialistas en lingüística que aporten los trabajos de las academias que forman parte de la SALE y que se conviertan en especialistas en el léxico del español hablado en todo el mundo panhispánico. Y es que la Escuela de Lexicografía Hispánica nació como una iniciativa de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua, con el propósito de formar especialistas en el estudio y tratamiento del léxico en español, y desde sus inicios esta institución ha acogido a profesionales provenientes de toda Hispanoamérica y ahora de Guinea Ecuatorial. Todos unidos por el entusiasmo de profundizar en el conocimiento de la lengua y particularmente en el campo de la lexicografía. La escuela representa una oportunidad única para aprender de los más reconocidos expertos en cada una de las áreas de lingüística abordadas. La calidad de su cuerpo docente ha sido una constante a lo largo del tiempo, lo que ha consolidado a la institución como un referente de formación avanzada en lexicografía, gramática, ortografía, el uso de corpus y elaboración de diccionarios. El micrófono no quiere quedarse conmigo hoy. Bueno. Pues les decía que más allá de la oferta académica, la escuela constituye un punto de encuentro privilegiado para el contraste de usos lingüísticos en todo el ámbito hispánico. Esta dimensión panhispánica enriquece la formación de sus participantes y fortalece el trabajo colectivo de las academias de la lengua.
Desde el 2012, la Universidad de León se incorporó al proyecto con un papel fundamental: la expedición del título del máster propio, lo que permite acreditar formalmente los estudios cursados y facilita el acceso a otros procesos de formación especializada. Esta colaboración ha dotado a la escuela de un respaldo académico clave y ha abierto nuevas posibilidades de desarrollo profesional para los egresados. La evolución del programa académico ha sido otra de las piezas fundamentales. En años recientes, la RAE y la ASALE han ampliado la propuesta formativa para incluir, además de la lexicografía, la corrección lingüística, lo que ha diversificado las salidas laborales de los egresados y responde a las crecientes necesidades de las academias, instituciones educativas, centros de investigación y empresas que trabajan con el idioma. Uno de los aspectos más valiosos del programa es, como les decía, la vinculación entre teoría y práctica. Como parte de su formación, los egresados realizan un periodo de prácticas profesionales en distintas academias de la lengua. Gracias. Lo que les permite enfrentarse a contextos reales, a comprender las particularidades de cada institución y aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones concretas. Esta experiencia fortalece sus competencias y enriquece a su vez el trabajo de las academias respectivas. Asimismo, los egresados han hecho contribuciones destacadas en la elaboración de obras fundamentales en el sistema lingüístico hispánico, como las obras ya mencionadas. A lo largo de los años se han formado más de 300 especialistas, lo que se dice fácil, pero que lleva muchísimo trabajo, que distribuidos en 22 grupos a lo largo en el transcurso del tiempo, han participado con sustento teórico en estos proyectos, cumpliendo con los objetivos centrales de la escuela: formar profesionales altamente capacitados para colaborar en iniciativas lingüísticas de alcance internacional. Durante su formación, los especialistas aprenden a utilizar adecuadamente los corpus lingüísticos, profundizar en los principios y procesos de elaboración de diccionarios, estudiar la norma y la variación del español y se familiarizan con los enfoques más actuales de análisis del lenguaje. Muchos de ellos se han convertido en referentes lingüísticos en sus países y muchos de ellos aquí presentes en el Congreso, y no pocos han sido incorporados como miembros correspondientes o numerarios en las academias nacionales, lo que ha fortalecido el trabajo académico y técnico de estas instituciones. Otra de las fortalezas del programa es su enfoque modular, que permite abordar los distintos temas con niveles de profundidad ajustados a las necesidades formativas y profesionales de los participantes. El impacto de la Escuela de Lexicografía Hispánica se percibe en múltiples niveles: en las academias de la lengua, en las universidades, en los diccionarios impresos y digitales que recogen las variantes del español en diversas regiones y en proyectos innovadores de estudio del idioma impulsados por sus egresados. Gracias a esta labor sostenida se ha consolidado una red de profesionales comprometidos con la investigación, la descripción y la preservación del idioma con toda su riqueza y su diversidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Raquel. Don Guillermo Rojo, por favor. Señoras, señores, amigos, amigas, muy buenos días. Es, además de un honor, una enorme satisfacción poder presentarles hoy aquí la primera versión de lo que hemos dado en llamar el Corpus ASALE. Como podrán ver,
Espero que sí. A ver. Ahí está. Vale. Muchas gracias. Se trata de un proyecto de ASALE cuya puesta en marcha fue decidida en el congreso celebrado en Quito hace muy pocos meses y que consiste básicamente en crear un corpus que contenga textos que han sido previamente seleccionados por las propias academias y que sirvan como complemento de los ya existentes. Verán, es una idea muy sencilla, muy simple, pero al mismo tiempo de una enorme potencia, porque se trata de aprovechar al máximo toda la tecnología que a lo largo de 25 años se ha ido desarrollando en el seno del proyecto del CORPES, también de ASALE, para poner de esta forma a disposición de todas las academias una vía que les resulte cómoda y puedan con ella elaborar corpus nacionales, si ese es su deseo, con una tecnología suficientemente contrastada y, para decirlo todo, con unos costes muy reducidos, incluso nulos, si llegamos hasta ahí. Verán, la cuestión está, por esto voy a pasar muy rápidamente porque no vamos bien de tiempo, como es habitual. El CORPES, lo mismo que todos los demás corpus, tienen lo que se llama un diseño. Y ese diseño tiene ventajas, pero impone también unos límites, supone unas servidumbres. Ahí tienen las características básicas del CORPES. Aquí tienen en la diapositiva siguiente las básicas de algunos de los que se pueden considerar en el contexto inmediato del marco de trabajo que tenemos, el CORDIAM, el Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español, el CORDE, está también el corpus de referencia del español actual, el CREA. Bueno, como he dicho, cada uno de ellos tiene sus características y esto significa que no puede entrar un texto que no responda a los valores que damos a esos parámetros, y eso puede llegar a significar en un momento determinado una cierta dificultad para que textos que alguna academia considera básicos para la historia del español en ese país se pueda introducir en una base de datos de la cual sea posible recuperar los datos que sean de interés para diferentes investigaciones. Por lo tanto, el trabajo de cada uno de estos corpus puede reducir el detalle necesario, como les decía, una caracterización más precisa del español en los diferentes países hispánicos. Pero resulta que al mismo tiempo el trabajo que se ha hecho para codificar, anotar, lematizar, consultar los textos que componen el corpus constituyen una plataforma especialmente adecuada para el desarrollo de corpus que resulten asimilables, que resulten próximos a los objetivos y a las características que tiene este. Por lo tanto, la idea, como les decía hace un momento, es tan sencilla como utilizar esa tecnología para ampliar el ámbito. Por lo tanto, podemos concretarla en los dos objetivos específicos que pueden ustedes ver ahora mismo en la pantalla. Por una parte, se trata de crear corpus adicionales que puedan funcionar como complemento del CORPES, el CREA y el CORDE, con lo cual todos los que nos dedicamos a la investigación, al estudio del español, tendremos a nuestra disposición un conjunto de datos más amplio, probablemente mucho más amplio del que tenemos a nuestra disposición en este momento. Pero además de eso, y esta es la idea que me parece más importante en este contexto, podemos con ello proporcionar un sistema sencillo, un sistema contrastado, para que las academias interesadas en hacer algo de este tipo puedan introducir y explotar textos adicionales, teniendo como objetivo final, si lo desean, construir sus propios corpus, integrados en un proyecto más amplio en el que estarían todas. Por todo ello, el Congreso de Quito, celebrado, como he dicho, hace solo unos meses, aprobó la moción presentada por la Real Academia Española de constituir el que hemos dado en llamar Corpus ASALE. Para ir con cuidado y no correr riesgos innecesarios, emprendimos en ese momento una fase piloto, una fase de desarrollo
con 6 academias que estaban especialmente interesadas en este proyecto. Ahí las tienen ustedes, son la Academia Boliviana, la Academia Dominicana, la Ecuatoriana, la Uruguaya, la Peruana y la Puertorriqueña. Constituyen, además de otras cosas, una muestra representativa de lo que es el conjunto de academias que forman parte de ASALE, para tener de esta forma una idea real, no sesgada, de lo que puede ser la ampliación de este proyecto a todas cuantas academias están en ASALE. Trabajamos en un sistema rodado también por el CORPES y algunos otros proyectos de ASALE. En cada una de esas academias se constituyó un equipo de trabajo que tenía a su frente un responsable académico, una responsable académica en casi todos los casos que voy a mencionar. Esa persona recibió y analizó toda la documentación técnica enviada desde el equipo central. Y si me hacen el favor de ir al enlace que está ahí, ahí tienen ustedes a las personas que forman los equipos con los responsables, las responsables académicas y también con las personas que actúan como coordinadoras técnicas de cada uno de esos proyectos. Aprovecho la ocasión, pues casi todas ellas están presentes en la sala en este momento, para expresarles mi enorme agradecimiento por la colaboración y la comprensión que han tenido con las dificultades, no muchas, pero bueno, son dificultades que hemos tenido en el desarrollo. ¿Podemos volver, por favor? Para ganar en rentabilidad, decidimos que en la primera fase íbamos a trabajar únicamente con libros, porque de esta forma la introducción de un texto supone que la parte correspondiente del corpus aumenta en 30, 40, 50, 60.000 palabras, mientras que trabajar con otro tipo de textos supone que el trabajo es menos, si me permiten la expresión, menos rentable en apariencia. Habrá que hacer todo, pero de momento hemos preferido caminar en esa dirección. Celebramos una serie de videoconferencias para poder mostrar en directo el sistema de trabajo, las diversas aplicaciones que facilitan la elaboración de la cabecera XML que tienen los textos, bueno, el sistema de trabajo en general y qué es lo que hay que hacer en cada caso con cada uno de los textos que se van incorporando. De modo que, a partir de ese momento, todos los equipos fueron recibiendo indicaciones concretas acerca de textos enviados para de esta forma garantizar la homogeneidad de los documentos y también, como no, la adecuación de los textos a los requisitos técnicos del CORPES. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? A menos de un año de la aprobación del proyecto, pues los equipos han seleccionado los textos que han estimado oportunos, insisto, solo libros, los han convertido cuando ha sido necesario a formato electrónico, han elaborado las cabeceras XML que contienen los datos necesarios para que luego se puedan recuperar los datos que están en cada uno de los textos, y el equipo central del CORPES, en la Real Academia Española, en Madrid, ha preparado los textos recibidos, los ha integrado en la aplicación, ha revisado las cabeceras y ha ajustado los procedimientos más adecuados con los equipos de las academias. El equipo central del CORPES ha volcado toda su experiencia al servicio de las academias y en las últimas semanas, además, el Departamento de Tecnología de la Academia Española ha procesado todos esos textos, bueno, los que se habían recibido y procesado hasta ese momento, por los mismos caminos, por los mismos procedimientos por los que se procesan los textos del CORPES. El resultado de todo ello es que la que hoy presentamos como versión 0.1 y que les mostraré dentro de un momento en sus aspectos más generales, tiene ya algo más de 7 millones de palabras contenidas en textos que están fechados ahora mismo entre los años finales del siglo XIX y la actualidad. Como ven, ahí está manifestada concretamente en todas sus dimensiones la idea que manejaba al principio. Se trata de no fijar en ningún caso los requisitos que introducen los diferentes corpus que hemos consultado hasta el momento. Sin duda es un volumen todavía escaso. Bueno, debo decirles que ayer, al término de la jornada de trabajo en Madrid, el
no lo que se puede ver desde el exterior, sino lo que hay en el sistema rebasa ya los 10 millones de palabras. De modo que caminamos a una velocidad considerable. Los resultados de las consultas, lo que van a ver dentro de un momento o esta tarde, si alguno de ustedes tiene curiosidad en ello, no pueden ser considerados representativos por las razones que han quedado claras, ¿verdad? Son pocos textos, son solo libros y por lo tanto se nos quedan fuera muchos tipos de texto que no han entrado todavía. Pero nos llega, creo yo, que es suficiente como para ver cuáles son las posibilidades de un corpus de este tipo y qué ventajas y qué posibilidades de camino hacia el futuro brindan a todas las academias que forman parte de ASALE. Teniendo en cuenta estos condicionamientos que han actuado durante todos estos tiempos, el proyecto, como ven, se renueva, se mueve a una velocidad considerable. ¿Cuáles pueden ser los pasos correspondientes? Pues yo creo que con toda claridad hay dos elementos que aparecen ahí inmediatamente. Por una parte, si hasta ahora han sido 6 academias, el proyecto se abre inmediatamente a todas aquellas otras academias que puedan estar interesadas en participar en él. Son ellas las que deciden no solo si entran, sino también cuándo entran, en qué condiciones, qué tipos de texto, etcétera, etcétera. Y luego, claro, para ir dando un aire ya más genérico a todo lo que tenemos aquí, pues vamos, si hasta ahora hemos trabajado únicamente con libros, vamos a ampliar la tipología. De modo que con carácter inmediato, en las próximas semanas, vamos a empezar a trabajar con todas las academias que están ya en el proyecto con textos de prensa que ofrecen una panorámica distinta. Si los técnicos a los que agradezco su colaboración con estas características especiales de la presentación me ponen la siguiente, eso es, les voy a hacer un rapidísimo paseo por el corpus ASALE para que lo vean. Son capturas de pantalla porque lo que yo planteaba como un paseo pues no puede ser por la configuración del acto. Como ven, el proyecto, el corpus ASALE, está presente en la página de ASALE, de modo que sin necesidad de retener información, si ustedes entran en la página de ASALE, van a la pestaña que dice recursos y entran ahí en esta otra, donde están los corpus, y luego ahí les aparece la primera pantalla del corpus ASALE. Voy a girarme hacia este lado porque la veo mejor. Es como ven, no se trata de engañar a nadie, es la misma página del Corpes, le hemos cambiado eso que se llama el color institucional y quienes estén familiarizados con este proyecto pueden ver que es exactamente la misma. Naturalmente hay un texto en la parte inferior que es distinto y en la parte derecha es donde va a estar toda la documentación y ahí se introducen, están ya, si quieren consultarlos, lo que se refiere a este proyecto en general. Vean, por favor, quienes no están familiarizados con las consultas de Corpus, que ahí tenemos secciones en la pantalla que nos dan entrada a diferentes aspectos. En la primera parte se decide con qué tipo de elementos se quiere trabajar. Luego hay una que dice filtros, que les voy a enseñar enseguida para hacer la determinación de la consulta concreta. Y luego tenemos el tipo de resultados. De modo que imaginen que queremos hacer un filtro por países, pues al pulsar en el lugar correspondiente se abren en este momento los que tenemos ahí dentro, únicamente estos, porque lo contrario produciría fracasos continuos porque no hay textos de esos países. Podemos seleccionar también, ¿no? Creo que me he pasado. No, están los países, pero fíjense, por favor, en que es posible hacer la selección por la fecha, por el medio, por el bloque, por el título, incluso por autores, ¿no? Si se quiere buscar por algunos de ellos. Y luego en la parte inferior tenemos el tipo de resultados que queremos encontrar. En este caso vamos a hacer simplemente las estadísticas para que vean ustedes cómo funciona esto. Supongamos que estamos interesados en saber qué es lo que sucede con el lema Merced, lo pueden ver en la parte superior de la pantalla. Ya hemos hecho la consulta y tenemos el resultado. Hay en este momento 44 documentos que contienen este lema, la frecuencia absoluta, la frecuencia normalizada. Aquí a la izquierda tienen cómo se distribuyen estos resultados por las grandes zonas con las que trabajamos en la actualidad. Tienen los gráficos que
aclaran de forma muy ilustrativa la información que hay ahí. Podemos pasar un poco más adelante, podemos ir a los países, ahí tienen la frecuencia absoluta, la frecuencia normalizada. En la parte superior un mapa en el que, no sé si alcanzarán ustedes a verlo, pero se pretende representar la mayor o menor frecuencia de este lema en cada uno de los países. Tenemos también la distribución cronológica. Por supuesto, esto no es representativo en absoluto porque los textos no lo permiten, pero como pueden ver, en los años finales del siglo XIX hay un número bastante importante de casos de la palabra en la que estamos interesados. Naturalmente, eso tiene que ver con la utilización de merced como tratamiento, ¿no? A partir de un momento determinado eso desaparece y, como ven, la curva de las frecuencias lo deja ver con toda claridad. Aquí tienen la distribución según las que llamamos áreas temáticas. Tiene también, como siempre, la frecuencia absoluta, la frecuencia normalizada. Si en lugar de obtener los resultados generales estamos interesados en las que llamamos concordancias, es decir, en la recuperación de los ejemplos concretos, ahí las tenemos, ahí tienen ustedes, esto está ordenado, si recuerdo bien, por el factor temporal, ahí tienen ustedes los primeros ejemplos que están localizados en el corpus ASALE, con la indicación, queda a su izquierda, el texto al que pertenece cada uno de los casos que tenemos ahí. Y si queremos más datos, se pulsa en la opción correspondiente y ahí tienen, pues, el ejemplo que nos queda en la parte central de la pantalla, tienen todos los datos acerca de la obra de la cual procede el texto y también un contexto un poco más amplio para que sea posible hacerse cargo de cuáles son las circunstancias en las que se emplea esta palabra, si es necesario, cuál es el significado que tiene, etcétera. Como he dicho, todo esto lo tienen ustedes a su disposición en la página de ASALE. Lo han puesto abierto a primera hora de la mañana en Madrid. Llevo ya unas cuantas horas. No creo que haya tenido consultas porque lo hemos mantenido en secreto hasta este momento, precisamente para que yo pudiera decir aquí que tienen ustedes a partir de ahora a su disposición esta obra que refleja el esfuerzo conjunto de todas las academias de ASALE. Muchas gracias. Don Ignacio Bosque me pidió en Madrid que les transmitiera sus saludos. Él no ha podido estar aquí por un motivo familiar festivo, el nacimiento de un nieto. Lo hago con mucho gusto. Ha sido para mí un honor y un lujo enorme participar en esta sesión y es la demostración no solo de lo mucho que se trabaja en las academias y de los maravillosos ponentes que tenemos aquí. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a todos ustedes. Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa, será el escenario del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana.